Este, quería leer un resumen de la parashá, obviamente, para saber más o menos de qué habla y basarme en un punto específico. A mí siempre me gusta hacer los comentarios específicamente de un versículo que a mí me llama la atención, o quizás de una frase. Bueno, el parashá comienza relatando que Balac, rey de Moab, vio que el pueblo de Israel había vencido a los emoritas y se atemorizó. Sabía que era un pueblo numeroso y temía ser invadido por ellos, y para evitarlo, se alió a los midianitas. Asimismo envió mensajeros a Bilam, quien vivía en Petor, quien era nigromante, para que los maldijera. Bilam pidió a los enviados que pernoctaran allí, pues él consultaría con Hashem sobre si podía hacerlo, y habiéndosele aparecido durante la noche, el Todopoderoso le indicó no hacer nada contra ese pueblo, ni que acompañara a los mensajeros. Así lo hizo. Balak consideró que una segunda invitación surtiría más efecto y envió otra delegación mayor y prestigiosa que la anterior para que llevara mayores recompensas. Nuevamente Bilam pidió que permanecieran esa noche con él para volver a consultar al Eterno. En esta oportunidad recibió como respuesta que fuera con los mensajeros, pero que solamente hablaría lo que él le indicaría. A la mañana siguiente ensilló su asna y se encaminó hacia Balak. En el trayecto se le apareció un ángel que le ¿cómo se dice? Obstaculizó, perdón, el camino. Solamente el asna vio al ángel del Eterno y se desvió su camino, por lo que Bilam la castigó. Pero nuevamente el ángel no le permitió continuar el camino. Luego Bilam vio al ángel y se prosternó y le reiteró que solo hablaría las palabras de Dios. Una vez llegado hasta Balac, este le ofreció una fiesta en su honor. A la mañana siguiente fueron a la colina de Baal para que Bilam viera de allí al campamento del pueblo de Israel. Bilam pidió se construyeran 7 altares y sacrificaron un carnero y un buey en cada uno de ellos. Y consultó a Hashem, quien puso sus palabras en él, y en su discurso dijo, ¿por qué iba a maldecir a quien Hashem no maldice? Y terminó alabándolo. Esto disgustó a Balac y decidió llevar a Bilam a la cima del monte Pisgah, creyendo tener en ese lugar mejor suerte. Pero nuevamente Bilam lo decepcionó, ya que volvió a bendecir al pueblo de Israel. Balac pidió a Bilam que desistiera de su pedido, y finalmente Bilam predijo que ese pueblo sería soberano y que vencería a Moab, Edom y Amalek. Los Ben Israel acamparon posteriormente en Shittim, donde mujeres moabitas provocaron a los israelitas para unirse a ellas, adorando a la idolatría e inmoralidades. El Eterno ordenó a Moshe sentenciar de muerte a los pecadores y lo hizo mediante una plaga. Entonces Pinjas ben Eleazar, hijo de Eleazar, el Cohen, el sacerdote, el sumo sacerdote, vio a un hijo de Israel, a un Ben Israel, manteniendo relaciones con una midianita y decidió matarlos a ambos con una lanza. Durante el tiempo que duró la plaga murieron 24,000 israelíes. Amén. La llegada de los hijos de Israel a la tierra prometida genera ciertos miedos, y temores en algunos. Es cuando Balac decide llamar a Bilam, o Balaam, como se le conoce popularmente, en el medio cristiano, o como se tradujeron tradicionalmente en las Biblias, un profeta de las naciones con un poder especial de maldición, de ver las cosas para el mal y de esa misma manera hacerlo. O sea, era una persona, Balaam, que su mirada, su ojo era netamente para el mal y se enfocaba específicamente en el mal y trataba de esforzarse en ello. Los sabios hablan de Ayimara, de un mal ojo, un mal enfoque de la vida, una distorsión de la vida real. Y esto es lo que poseía Bilam, Ayim Ara, un mal ojo, una mala perspectiva, siempre mirar las cosas de una manera incorrecta, de manera negativa. En la sociedad hay gente quejona, personas que nada les viene bien, que a todos les están sacando el punto negativo. Todo siempre está mal para ellos, siempre ven las cosas mal y nada les viene bien. Estas personas tienen una característica que tenía Balaam, que todo lo veían para mí. Entonces se hacen los sabios una pregunta, ¿qué es un pesimista?
En el mundo se da lo bueno y se da lo malo. Hay cosas buenas de la vida, como la luz que disipa la oscuridad, que cuando disfrutamos de ella nos damos cuenta de lo necesario que es la luz para poder ver bien, para poder identificar las cosas, porque en la oscuridad no sabemos qué podamos conseguir, qué tropiezo, qué golpe, a dónde va. Es un hecho definitivo para estar siempre claros hacia dónde vamos, como por ejemplo el amor que se contrapone a la maldad. Entonces los sabios dicen, ¿qué es un pesimista? Y dan la respuesta, pesimista es aquel que solo ve lo malo, que solo ve lo negativo. Y el Talmud dice que Bilam encontraba una migajita de lo malo y se ocupaba de ella y se apegaba a ella como si fuera lo único que existía en el mundo, en la tierra. Un famoso rabino llamado Rab Kook, hablando de las acciones positivas del hombre, dice, es un gran esfuerzo quitar el enojo del corazón y observar a todo con un buen ojo, con una compasión que es verdaderamente ilimitada, y así parecerse a ese ojo superior celestial, cósmico, que desde los cielos, ese ojo superior de pronto ve todo cristalino, una visión que ve todo puro y cristalino, que ve lo bueno del mal, lo bueno que hay en el mundo de Dios. Se piensa en muchos lugares que si nos se piensa en muchos lugares que si nos abstrayésemos del mal, este se multiplicará. Pero en nuestra posición pensamos lo contrario. La perspectiva tiene que ser responsable y señalar el mal donde sea que se encuentre, esforzándonos por corregir. Como dijeron Hassal, los sabios de bendita memoria, si tú crees que puedes arruinar algo, debes también creer que puedes arreglarlo, que se pueden corregir las cosas y que se puede mejorar incluso en las situaciones más difíciles de la vida. Lo verdaderamente trascendental es la alegría, la felicidad y la satisfacción. Es poder valorar los logros sabidos. Como dicen los sabios, ¿quién es rico? Aquel que está satisfecho con los logros, aquel que sabe valorar lo que ha hecho, lo que tiene, lo que ha conseguido y de la alegre evaluación de los logros, uno adquiere fortaleza. Pesimista, dicen los sabios, el pesimista emerge en un desesperado acto. Y esta actitud, dicen ellos, Dios libre, puede llegar a transformar a una persona en un malvado. Dicen que una persona que vea todo el tiempo las cosas negativas o que todo el tiempo esté buscando algo que en vez de sumar, reste, puede terminar siendo una persona que tenga un corazón malvado y que disfrute la maldad. Eh, es un malvado que piensa, el pesimista es un malvado que piensa que nada puede corregirse, que nada se puede arreglar, que nada se puede mejorar. Se necesita mucha sabiduría, dicen los sabios, inteligencia y valor para ver lo bueno en cada cosa y en cada situación. Debemos ser conscientes o debemos concientizar esto. Como en el caso de lo que estaba comentando hace un momento el hermano Arce con respecto a la situación que está viviendo. Desde su perspectiva, él está tratando de ver lo positivo porque es un deber. No se trata solamente de que hay que hacerlo, porque sí, hay que hacerlo porque es lo correcto. Pero hay que hacerlo porque sabemos que nosotros somos servidores del Eterno y que la vida siempre va a formarnos y que va a traer un propósito específico, algo que nosotros necesitamos aprender y crecer con respecto a esa situación. Por eso dice la Escritura que Dios prueba al justo. Pero si el malvado no se arrepiente, afilada tiene ya su espada. También para quejarse, dicen los sabios, también para desgraciar la vida de uno, también para ser un infeliz cada momento y en cada paso, también para ello se requiere esfuerzo. Y lo vimos con Bilán. Aquel que bendiga será bendito y aquel que maldiga será maldito. La misma fuerza interior que se invierte para ser pesimista y maldecir, se puede invertir para buscar lo bueno
para poder construir, para amar, para extender la mano y para poder ser positivos. Y nosotros, queridos amigos, ¿qué preferimos? Esa es la pregunta que hacen los sabios. Y este es el primer comentario que quería hacer. El segundo comentario tiene que ver con lo que el Eterno hace con nosotros. Y nosotros no sabemos ni nos damos cuenta. Saben que cuando Balaam estaba intentando maldecir al pueblo de Israel, ellos no sabían. Esa escena que se cuenta, el pueblo de Israel estaba tranquilo, asentado. Y Balac le dice a Balaam, maldícenme que ellos están allí. Y los llevó a varios lugares. El pueblo de Israel no estaba al tanto de esto. Y dice este comentario, existen tres tipos de agradecimiento. Uno de ellos es el agradecimiento por las cosas buenas que nos ha tocado en la vida. Existe otro tipo de agradecimiento muy difícil de cumplir, mas no imposible, que es agradecer por lo malo que nos ha ocurrido. Y hay un tercer tipo de agradecimiento, que es por las cosas buenas que están pasando, que ni siquiera nos hemos enterado de ellas. El tema de hoy está enfocado en el tercer tipo de agradecimiento, dice este escrito. El rey David lo dijo en el Salmo, alaben a Dios todos los gentiles, admírenlo todas las naciones, porque mucha es su bondad con nosotros. La pregunta es, si Dios hizo bondades con nosotros, entonces, ¿por qué David, el rey, David Amelech, les habló a los gentiles? ¿Acaso ellos tienen que agradecer a Dios por las bondades que hace con nosotros? Nosotros somos los que debemos agradecer y no ellos. La respuesta que da este escrito es que hay milagros que Dios nos hace y nosotros no nos enteramos, pero los gentiles sí se enteran. Mientras ellos se preparan para atacarnos, Dios les arruina sus planes sin que nosotros nos enteremos de ellos. Muchos atentados han sido anulados milagrosamente por mano de Dios, pero nosotros no nos hemos enterado. Además, están los atentados de los que sí hemos llegado a enterarnos y cómo fueron hechos fracasar inexplicablemente a través de un milagro. Por eso el rey David les dijo a los gentiles, alaben a Dios, porque ustedes saben mejor que nosotros cuántas bondades Él hace con su pueblo elegido diariamente. En nuestra parashá vemos un ejemplo palpable de cómo Dios cambió la maldición, la brujería, el mal de ojo de Bilam en bendiciones sin que Israel se enterara. Cerró la boca de Bilam y su ojo, mientras que en el campamento de Israel no se sabía nada de lo que estaba pasando. No se supo que había un intento de perjudicarlos, ni tampoco que hubo un protector, sino hasta que fueron a los mercados de Moab y allí se enteraron de lo ocurrido. Cosas parecidas pasan todos los días, pero nosotros no sabemos cuántas bondades hace Dios con nosotros. Tomemos como ejemplo a Sodoma y a Gomorra. Se les había dictado un decreto muy malo, pero Abraham vino, rezó y finalmente Dios accedió a anular el decreto si encontraba 10 hombres justos dentro de esas ciudades. Imaginémonos que Abraham vino a encontrar a esos 10 justos y que Dios anulara su decreto. ¿Acaso en esas ciudades iban a saber que se salvaron gracias a los 10 hombres justos que estaban estudiando Torah? Seguro que no. Y no solo eso, sino que además jamás agradecerían a Dios por haberlos salvado, ya que nunca supieron que hubo un decreto malo que fue anulado. Todos los días nos salvamos por el estudio de la Torá en nuestra ciudad, por las bondades que hacemos y no nos imaginamos cuánto nos queda por agradecerle a Dios. El Zohar nos relata que una vez iban dos rabinos caminando y a lo lejos vieron a un pobre que venía hacia ellos para pedirle una limosna. Los rabinos metieron las manos en sus bolsillos para buscar unas monedas y dárselas. De repente el pobre se desvió del camino y fue a pedirle una limosna a otro hombre que iba caminando por ahí. Cuando los rabinos vieron este acto, uno le preguntó al otro, ¿por qué el pobre se habrá desviado de esa forma a pedirle caridad a otro hombre? Le respondió que de seguro Dios había hecho ese acto para ayudar a ese hombre para que se salvara de algo malo que le estaba por ocurrir, ya que Dios, antes de mandar un mal decreto, le da a la persona una oportunidad de hacer una mitzvah para que el decreto no recaiga sobre él. Los rabinos, convencidos de esto, dijeron, vamos a seguir a este hombre para observar de que sea salvado. Después de un tiempo caminando, el hombre decidió acostarse bajo un árbol y en ese momento salió una serpiente que lo iba a morder. De repente apareció un pequeño animal cerca de ese hombre y la serpiente mordió al animal y lo comió. Al terminar, la serpiente se retiró. El hombre se levantó de su descanso y emprendió de nuevo su camino. Cuando los rabinos vieron eso, dijeron, este hombre jamás se enterará de la bondad tan grande que le acabas de hacer Dios.
A lo largo del día, muchas personas intentan atacarnos, hacernos sufrir y Dios los desvía. ¿Cuántas veces habrá ocurrido que uno va caminando por la calle, un ladrón nos empieza a perseguir sin que nos demos cuenta y este decide ir y atacar a otro que le parece que tiene mucho más que nosotros, en vez de robarnos a nosotros? Si ese día nos hubiesen preguntado cómo estábamos, hubiésemos dicho todo bien, tranquilo, pero jamás nos hubiésemos imaginado el favor tan grande que nos hizo Dios en ese día. Eso es lo que decimos en el rezo. Si nuestras bocas se llenaran de canciones como el mar y nuestras lenguas de cántico como para romper, como el romper de las olas, no nos sería suficiente el agradecimiento hacia ti, Dios, por uno de los miles de milagros y maravillas que hiciste con nosotros. Es por eso que diariamente bendecimos, bendito eres tú, Dios, que revives a los muertos. Esta bendición está redactada en presente y no en futuro. ¿Por qué? ¿Acaso la resurrección de los muertos no será en el futuro? En verdad, diariamente. Dios nos salva de la muerte y nos revive. No hace falta que se nos mate. Es suficiente con que nos salve de la muerte para decir que nos revive. Hay que agradecerle a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo y también por lo que desconocemos. Después de la guerra del Golfo, los rabinos de Israel organizaron una fiesta de agradecimiento a Dios por los milagros ocurridos. 39 misiles cayeron y no mataron a nadie. En esa fiesta se levantó un portavoz del ejército de Israel a dirigir unas palabras al público diciendo: ustedes le agradecen a Dios por los milagros, pero ustedes todavía no saben todos los milagros que ocurrieron en esas horas de angustia y preocupación. Hay milagros que no se los puedo hacer saber porque están relacionados con la seguridad nacional, pero uno de ellos sí tengo permitido revelarse. Saddam declaró que tenía la capacidad de hacer explotar media ciudad de Tel Aviv y nadie entendió por qué lo dijo. Pero durante su ataque, un Scud cayó en la planta de gases que abastece a todo el centro del país, que está ubicada cerca de Tel Aviv. Si ese misil hubiese llegado a explotar, en verdad, medio Tel Aviv hubiese desaparecido. Pero Dios nos hizo un milagro. El misil no explotó, aunque cayó entre las tuberías de gas. El que entiende sabe que no hace falta fuego para hacer una explosión de gas y que basta con una chispa para que se active la explosión. Ese misil cuando cayó generó muchas chispas de fuego entre las tuberías, pero 30 días antes de que cayera ese misil allí, hubo un desperfecto en las tuberías de gas y estas fueron cerradas justo en esa zona donde cayó el misil, de tal manera que no hubo gas en ese momento y no ocurrió ese gran desastre que planeó Saddam Hussein. ¿Quién iba a saber acerca de eso? Hay milagros de los que nos enteramos de la bondad de Dios y hay otros de los que no nos enteramos, sino hasta después de 120 años de vida. Por eso, Dios, te agradecemos por lo bueno, por lo malo y por todo lo que todavía no sabemos que hiciste por nosotros. Yeshua nuestro Mesías. Amén. Shabbat Shalom.